Muy buenas tardes y bienvenidos a esta velada literaria que hoy nos trae la novela El último nazi irlandés, de Jesús de Matías Batalla. Mi nombre es Puri Sánchez. Al otro lado de la mesa tenéis a Iñaki y Hernán, los dos responsables de la editorial Pi Ediciones. Venimos de Benavente, Zamora, pero no somos de Benavente, Zamora. Yo soy hija de Alcalá, el hijo de una parte de Madrid que no tiene nada que ver con Alcalá. Y bueno, precisamente como hija de Alcalá, para mí es un orgullo estar hoy aquí para presentar a otro alcalaíno, a Jesús de Matías. Para mí no podéis imaginar el orgullo que es en tu propia ciudad, amante de las letras, amante de Cervantes, de esta ciudad tan hermosa, el poder venir a acompañar a un paisano a presentar su literatura, siendo además del mundo de las letras. Os voy a contar primeramente cómo conocimos a Jesús de Matías. Yo había conocido a Jesús de Matías, si los que le conocéis sabréis que también escribe poesía, y le conocí precisamente a través de la poesía y no de la narrativa, en alguno de estos eventos o encuentros poéticos que hacemos los poetas que nos gusta pisar la calle con nuestros versos. Y le había visto 2 o 3 veces, un par de ellos, 3, no habíamos hablado mucho. Y convocamos nuestro primer certamen de relato corto, Pluma de Cigüeña, que además todavía vivíamos aquí y hacíamos la entrega de premios aquí en Alcalá. Nosotros en certamen pasamos las obras, las pasamos sin verlas al jurado, y cuando nos dieron el resultado, mi sorpresa fue ver el nombre de Jesús de Matías entre los finalistas. Luego, lógicamente, leímos las obras de los 10 finalistas y, sinceramente, él era uno de los 10 finalistas, me parece que era el 5º, no recuerdo muy bien. Lógicamente la editorial no puede entrar en ese veredicto y casi puedo decir que los 10 finalistas son merecedores del premio ganador, pero siempre destaca alguno más que otro y muchas veces el criterio del jurado difiere un tanto del criterio del editor. En este caso no... Cuidado que tienes un jurado de muy cerca. En ese caso no es que pudiéramos discutir que el ganador fuera quien fue, porque además hace escasamente un par de semanas le presentamos su novela en Murcia, Serafín Piñeiro Paredes, pero sí que la obra que presentó Jesús de Matías en aquella ocasión para nosotros hubiera sido igual de ganadora, igual de merecedora de ese primer premio que se llevó Serafín en su día. Por eso, y allí mismo, en la entrega de premios del certamen de relato corto, avasallé yo un poco a Jesús, que se puso enseguida muy nervioso porque subió al atril y enseguida le dije: lo siguiente que quiero hacer contigo es publicarte. Y entonces se quedó un poco así. Y esa es nuestra historia. Él me dijo que sí y ahí empezó el proceso de la maquetación y de cómo fue el libro, de cómo ha sido el proceso de la maquetación, ahora del contenido. Hablará ahora Iñaki y después Jesús. Y quiero hablaros un poquito de la cubierta, que ha sido un poco mi cometido en esta maquetación, en esta edición. La cubierta es representativa totalmente, o no, pero casi sí, del ambiente que tiene el interior de la novela. Una novela muy cruda, fría, dentro de que tiene muchos matices emocionales, pero es una novela cruda y que habla de temas que ya no son actuales, que está muy bien documentada, pero que pueden ser totalmente de hoy en día, hablando de terrorismo y de otras facciones. Y creo que tanto la gente joven como la gente de cualquier otra edad puede sentir o puede leer una historia que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, pero que puede ser la historia que hemos escuchado tantas y tantas veces de integrantes de otros grupos terroristas en la actualidad o en la actualidad más reciente.
Y la cubierta le hicimos precisamente, es una imagen, una fotografía de la cárcel donde se supone que uno de estos, o que es el protagonista de la novela, estuvo realmente. El nombre es muy difícil, de la cárcel. Él lo sabe mejor que yo. Más o menos. Y bueno, recuerdo una anécdotilla, porque esto de los libros está muy bien hablar del contenido, de lo literario, pero las anécdotas también gustan. Le mandé una foto sacada de hemeroteca, pero la ventana era redondeada. Y él me escribió y me dijo, es que la ventana que yo fui allí a la cárcel a verlo, en un viaje que hice, y la ventana era más cuadrada. Necesito que la cubierta sea real. Y entonces buscamos una ventana más cuadrada para ponerla en portada. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto para que sepáis que el escritor de esta novela es un escritor pulcro, un escritor que se acerca y que le gusta la perfección. Como tal, su escritura y lo que cuenta en su historia, aunque muy bien documentada y con hechos muy reales alrededor del protagonista y de los protagonistas, él necesita, y se nota cuando se lee, si sabes un poco de historia, él necesita esa perfección, ese llegar a decir la verdad. Todos sabemos que la literatura, que la narrativa es invención, lógicamente, esté o no documentada, sea o no histórica, o esté en un momento, en un contexto histórico u otro, hay que ser lo más fiel a la realidad posible. Y aún así, muchos se toman licencias literarias para dar cuerpo a su historia, a lo que quieren contar. En este caso, alguna que otra licencia se toma Jesús de Matías, y es el lector el que la tiene que descubrir, se la toma y se la toma siendo consciente de ello, pero roza la perfección. En documentación roza totalmente la perfección. Diríamos que es una crónica, puede decirse perfectamente que es una crónica de aquella época, y quizá el personaje es un poco extremo a lo que podría ser un personaje terrorista de aquella época, pero sí que es llevado al extremo, precisamente porque a lo mejor, él nos lo dirá después, él quiere buscar ese extremo por alguna razón, que yo sé cuál es, pero que no os la voy a desvelar para que os la cuente Jesús. Y bueno, del contenido os va a hablar, y del momento histórico os va a hablar más Iñaki. Un poco más tengo yo que decir. Lo que sí que os voy a decir es que le leáis. Hemos traído también el libro de donde fue el finalista, la antología de finalistas del certamen de relato corto Pluma de Cigüeña, por si alguien quiere también ojear el por qué nosotros nos fijamos en él. Porque el relato corto, que son unas cuantas páginas, que un editor se fije, o que un jurado se fije, por solo unas cuantas páginas sepa que ahí hay talento, es difícil, no os creáis. Y bueno, por si alguien quiere ver de dónde viene el origen, de por qué alguien elige a Jesús de Matías para publicarle, está en ese libro. Poco más, os dejo con Iñaki Hernán. Antes de nada voy a también agradecer a María Aranguren, que siempre nos presta su casa, al personal de Santa María la Rica y al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y a todos vosotros por venir. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, creo que se me oye. Primero quería hacer una breve puntualización. El Ejército Republicano Irlandés seguramente en aquella época no era considerado un grupo terrorista. Sus comienzos son en el siglo XIX, cuando hubiese sido, sería lo que era, posteriormente se llamó el IRA auténtico. Ahora voy con eso. Escribieron la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Gran Guerra comenzó a ser mundial una vez que los Estados Unidos dejan bombardear Pearl Harbor. Japón entra en guerra con Estados Unidos, necesariamente había de ser una gran guerra. Es cuando Churchill dijo, ahora tenemos la oportunidad de que Estados Unidos nos dé lo que necesitamos. Esto es históricamente así. Escribir una novela sobre la guerra seguramente es la temática sobre la que más se ha escrito
después del cristianismo. Miles y miles y miles de novelas. Pero al final todo redunda en lo mismo, ¿no? En el espionaje, en el contraespionaje. No digo que sea aburrido, ¿no? Pero es una temática, pues como cuando mi padre leía novelas de Marcela Ponte Estefanía, ¿no? O sea, es así. Para mí el libro, el valor fundamental que tiene, no solamente es cómo se ha documentado el autor, la documentación es perfecta, sino es crear un personaje que no solamente pertenece a una facción como era Lira en aquel momento. Por supuesto, Lira tendió a ser colaboracionista de los nazis, no por apoyar a los nazis, sino porque para ellos era la única salida. Si los nazis invadían Inglaterra, ellos tenían la posibilidad de la independencia. Para mí, lo valiente y lo atrevido de esta novela es la parte de ficción donde él recrea un personaje que es, créanme, es muy oscuro, es muy profundo. O sea, en un principio puede hasta asustar, pero lo hace de un modo tan magistral que se puede llegar incluso a tener empatía con él, ¿no? No digo simpatía porque sería obsceno, pero a tener empatía, no cabe duda. Esto es una cosa que no está demasiado tocada, ¿no? En novelas en ese contexto histórico. Para mí esa es la mejor parte de la novela. En cuanto a la maquetación del libro que comentabas antes, pues francamente la maquetación del libro no fue muy compleja. Él es una persona que escribe muy bien. Hay gente que piensa que escribir es saber colocar sujeto y predicado. Escribe muy bien. Creo que solamente tuvimos que hacer un par de galeradas. No hubo que hacer demasiadas cosas. La verdad que también es una persona bastante conformista, pero no me cabe duda que exigente. Lo que pasa es que la persona que lo maqueté, que fui yo, pues, lo hizo bastante bien y tampoco me estoy exagerando. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Yo creo que es una novela que es, para mí, yo le he comentado antes que es perfecta porque yo soy lector compulsivo de novela y cuando alguien me habla de novela histórica y me menciona a Mateo Sagasta, a Ángel Cresarri, y le dices quién es Pere Galdós, si no lo conoces, me parece ridículo. Es decir, el padre de la novela histórica es seguramente Pere Galdós, y la novela tiene que tener un tamaño adecuado, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque yo, que sí soy lector asiduo, por ejemplo, de Pío Baroja, para mí tenía un defecto que era imperdonable, y era que su narrativa era tan descriptiva que no daba lugar a que tú te imaginases la película. Hay una cosa que es fantástica en esta novela, y es que tú puedes crear ese microcosmos, ¿no? Puedes ver la película como tú quieras. De hecho, para mí sería un libro ideal para hacer un guión de cine. Se puede hacer de muchas maneras. Tiene el tamaño adecuado, el tamaño perfecto, es muy dinámico, se lee muy bien, y eso no quiere decir que los personajes carezcan de profundidad, que es un gran defecto que tienen muchos novelistas hoy en día. Hacen un libro fácil de leer, muy dinámico, muy bien, pero al final los personajes están vacíos. El personaje de David O'Connor, no quiero destripar absolutamente nada del libro, porque es apasionante. Apasionante no quiero decir que haya que tener simpatía con él. A veces se llega a tener empatía. Son diversos los sentimientos que uno experimenta leyendo el libro. Eso lo veréis cuando leáis la novela. Y poco más. Yo creo que el autor está muy nervioso. Que diga algo, a ver qué... Algo tendré que decir. Pues sí. Ahora es tu momento. Bueno, Gracias. Gracias, Puri, por la presentación. Gracias, Iñaki, por dar estas pequeñas pinceladas acerca del estilo, de la documentación y de la profundidad que tiene la novela. Por supuesto, gracias a todos y cada uno de vosotros que habéis venido a pasar esta tarde, este rato conmigo, en la que es la presentación de mi primera novela, mi segundo libro, porque yo ya publiqué en mayo del año pasado un poemario con otra editorial, pero esta es mi primera incursión en la literatura como novelista, como autor de narrativa. También tengo que agradecer en primer lugar también a los 4 miembros del jurado del primer certamen nacional de relato corto Pluma de Cigüeña, porque yo esta novela la tenía muy aparcada. Es decir, yo tenía más o menos a lo mejor escrito a comienzos del 2016 a lo mejor un tercio de esta novela, un poco más, y tenía prácticamente toda la documentación, pero era un proyecto que tenía aparcado porque estaba trabajando, estaba metido en la literatura, en el otro poemario que tengo publicado, y este proyecto lo tenía en mente para enviarlo a editoriales, pero en el futuro. Y gracias al jurado de este certamen, por
creer que mi relato era lo suficientemente bueno como para ser finalista, y yo con eso me doy con un canto a los dientes porque fue algo maravilloso. Ellos, Puri y Iñaki, se fijaron en mí como escritor de narrativa, y por el relato titulado El rey debe morir, que está incluido en esa antología, se animaron a publicarme esta novela. Es una novela, como ha comentado Iñaki, Puri, a raíz de la portada, es una novela muy dura, es una novela oscura, es una novela en la que el protagonista principal, pero no único, y esto es muy importante, es un terrorista del IRA, del Ejército Republicano Irlandés, se llama David O'Connor, y es una persona que durante casi toda la novela tiene una única fijación en mente, que es matar. Él vive para matar, no vive para otra cosa. Tiene interiorizada la violencia de tal manera que disfruta matando, que cuando no mata sufre, porque tiene esa necesidad inherente. Para él, respirar, vivir es matar, con dos objetivos. El primero, conseguir la independencia de Irlanda y la anexión de los 6 condados del norte. Y la segunda, como filonazi, es ayudar en la medida en que él pueda a la expansión del nazismo. Es una persona tremendamente cruel, es una persona, como dice Iñaki, por la que no se puede sentir simpatía, salvo que seas seguidor del IRA y filonazi, si no es imposible, digo yo, creo. Y es una persona que tiene en mente ayudar a Hitler, porque para él Hitler es la única mente preclara y lúcida de la historia en ese momento. Entonces él quiere ayudarle en la medida de lo posible, lo que él pueda, a que el nazismo se expanda y consiga sus objetivos. No todo el mundo en el IRA pensaba como él, y este terrorista de hecho no existió en la realidad, es un personaje ficticio que yo me he inventado con una mentalidad extremista, porque es lo que a mí me daba juego a lo largo de la novela, de hacer que este terrorista pueda o no cambiar su visión del mundo a lo largo de la novela, y compararlo con personas pacifistas, con personas irlandesas que son pacifistas y que no son seguidores del IRA, o compararlo con ciudadanos británicos que viven en sus casas y sufren los bombardeos nazis, o compararlo con soldados británicos que están luchando en la guerra mundial, que en Eire se llamaba la emergencia, y durante ese periodo Eire fue neutral. El presidente de Eire no quiso involucrar a Eire en la guerra, a pesar de que Churchill le avasallaba y le decía que tenía que ser parte de los aliados. Entonces, tener a un personaje extremista en un punto me hacía intentar o no, a lo largo de la novela, que fuera variando su posición, me permitía que todos los personajes que orbitan alrededor de él reflejen, por un lado, toda la maldad de la que es capaz este terrorista, y contrarrestarlo con ideologías pacifistas y con los otros puntos de vista ideológicos que existían en la historia, en este periodo histórico, en el año 1940. Es un terrorista que intenta matar, que disfruta matando. Lo presento de esa manera en la introducción, que es, creo que, bastante potente. Sí, cómo se presenta. Luego podemos leer un poco más o incluso la introducción casi entera, es cortita. Se presenta el perfil psicológico de este terrorista. Y hablaba Iñaki del punto de vista distinto que se narra en esta historia. Tengo que comentar un poco cuál es el origen de la novela, porque no se me ocurre de la noche a la mañana terrorismo, IRA, Eire, Segunda Guerra Mundial, lo mezclo a la coctelera y escribo algo. El origen de esta novela se remonta al año 2010-2011, cuando yo simplemente tenía pensado escribir una historia, una narración, no sé si formato relato, formato novela, sobre un asesino en serie. Tenía claro que yo quería escribir en algún momento en mi vida una historia de una persona que se dedicara a matar. Pero en el año 2011 me faltaban 3 elementos muy importantes para poder tener encarrilada la novela. La primera era dónde ambientar la novela, en qué país, si es real o inventado. El segundo punto era cuándo ambientarla, en el pasado, en el presente o una novela futurista distópica. Y el tercer elemento, que para mí era casi más importante que los otros dos, era el porqué de los crímenes, la motivación ideológica. Y mientras yo tenía estas 3 ideas en la cabeza dándole vueltas, mientras estudiaba y hacía otras cosas, escuché, creo que por la radio o leí en las noticias, que Mario Vargas Llosa publicaba una nueva novela titulada El sueño del Celta. Y dije, pues me la voy a comprar y la leo. La compré, la leí,
y narra la biografía novelada de un cónsul británico de origen irlandés llamado Roger Casement, que estuvo de cónsul en países como el Congo y el Perú, y cuando vio in situ lo que cometían los británicos con esas poblaciones nacionales, se acercó al independentismo irlandés que protagonizó el alzamiento de Pascua del año 1916. En este alzamiento, en el que participaron incluso una marquesa, la marquesa de Markievicz, si no me equivoco de nombre, Casement estuvo un poco como encargado de negociar con el Imperio Alemán, acercarse al Imperio Alemán, para, aprovechando la coyuntura de una posible invasión del Reino Unido, aprovechar e independizarse. Y cuando vi este personaje y vi esa relación entre Irlanda, Alemania y la Primera Guerra Mundial, enseguida pensé, ¿qué pasó en Irlanda en la Segunda? Automáticamente. La Segunda Guerra Mundial está absolutamente relacionada por las consecuencias que tiene la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, cómo se sentía Alemania por las condiciones impuestas por los ganadores de la Primera Guerra Mundial, y simplemente pues miré un par de libros de historia y vi que durante la Segunda Guerra Mundial hubo un acercamiento entre el independentismo irlandés y el nazismo, buscando lo mismo, o por simpatía o por la máxima de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Hubo un acercamiento entre el independentismo irlandés y el Tercer Reich. Y en ese momento, para plantear una novela interesante, que no fuera simplemente histórica, sino que tuviera una enjundia de lealtad, de sacrificio personal, de honor, de compañerismo, de conceptos de libertad, de cuál es mi concepto de libertad y cómo choca con los otros cuando se usa la violencia para alcanzar mi concepto de libertad, en ese momento dije, pues una buena opción sería que el personaje principal, no el único, de mi novela fuera un terrorista de lira que fuera filonazi. Existiera o no existiera, porque en esta novela hay mucha documentación, hay muchísima, que no está metida a golpe y que el lector no va a ser como avasallado, no va a sentir un porrón de datos de golpe, sino que la ha ido metiendo en las descripciones, en una crónica de un periódico que un personaje tiene guardada en la chaqueta, en pequeños detalles. Entonces, con toda esa documentación me he valido de la imaginación para crear un personaje ficticio, David O'Connor, inmerso en esta historia, en la que se confronta la libertad de la democracia contra la expansión del nazismo, y dentro del EIRE y del Reino Unido, los atentados del IRA en Irlanda y en el Reino Unido, en una época en la que incluso el presidente de EIRE les garantizaba a los primeros ministros británicos que tampoco iba a haber atentados del IRA en Gran Bretaña, lo cual pues, podía suponer que si esta violencia llegaba más podría provocar otra guerra civil en Irlanda como la que hubo en el año 22-23, y eso el presidente de EIRE, que fue uno de los que participó en el alzamiento de Pascua de 1916 y estuvo en la cárcel, cosas que tiene la vida que son más literarias y novelescas que la novela, pues eso quería evitarlo. Y ese terrorista pone en peligro esto. No solo pone en peligro las vidas de los ciudadanos irlandeses y británicos contra los que atenta. Este terrorista, si consigue tener éxito en todo lo que él quería, podía poner en riesgo la paz en EIRE, podía provocar que Churchill apretara las tuercas más de lo debido a De Valera, y podría haber provocado que EIRE no fuera neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Es una novela en la que no directamente, pero sí aparecen personajes como Churchill y De Valera y sus roces, pero imaginaos, como yo he imaginado, que hay un terrorista que lo hace todo por matar, que le dan igual las consecuencias, y que puede provocar que un país neutral como era EIRE se viera obligado, por presiones de Churchill y por decisión de Valera, a intervenir en la Segunda Guerra Mundial. Lo que he hecho ha sido eso, ha sido llevar al extremo una personalidad cínica, violenta, agresiva, que siente hasta se excita al pensar en que pueda matar a alguien, en recordar a quién ha matado y a quién puede matar. Y la construcción psicológica del personaje de David O'Connor es esta, es una persona que empieza la novela matando. Es decir, es una novela en la que hay amor, porque hay otros personajes, hay diversas historias, es decir, que no es una novela solo negra, no solo hay violencia y cómo la violencia y los asesinatos afectan a ciudadanos de a pie que se enamoran, que tienen novia, que tienen padres, que tienen hermanos,
que se sacrifican por los demás. Bueno, es una novela en la que intento transmitir eso, ¿no? De diversos puntos de vista sobre algo para mí muy importante, que es qué es la libertad y qué es capaz de hacer una persona por su libertad. ¿Qué ocurre cuando hay varios conceptos, o puede haber varios conceptos de libertad, y cómo chocan? Sobre todo cuando una persona cree en su libertad y mata para conseguirla, que es muy incoherente, ¿no? Puede parecer muy incoherente, pero que hay personas que lo hacen y lo piensan así. Y luego también algo muy importante que se ve durante la novela es la capacidad de sacrificio personal, o hasta dónde sería capaz una persona de sacrificarse, ya no solo por sí mismo o por su familia, sino por su país. Porque en una época de guerra los personajes se lo preguntan, ¿voy a la guerra o no? Tengo novia, tengo padres, tengo hijos, tengo hermanos, seres queridos, ¿voy a la guerra o dejo que vayan los demás? ¿Y qué pasa si todo el mundo dice que vayan los demás? ¿Qué hubiese pasado en la Segunda Guerra Mundial si todo el mundo dice que vayan los demás y nadie hace nada por...? Bueno, en Estados Unidos hubiesen ido lo que fueron los chicanos, claro, los negros y los que provenían de México. Pero en una época tan convulsa, tan dramática como esta, donde el nazismo, Francia cayó como un castillo en naipes con un soplido de un bebé. Es que no hizo nada, no hubo resistencia en Francia, cayó enseguida. ¿Qué hubiese pasado si todos los países hubieran ido cayendo así y no hubiera habido pues, millones de soldados luchando y muriendo en la guerra, si no se hubiese producido el ataque de Pearl Harbor y la entrada de Estados Unidos? Esas son cuestiones que algún personaje se plantea, pero esta novela se acota temporalmente, no cubre toda la Segunda Guerra Mundial. Pero he considerado muy interesante meter no una historia simplemente sobre la Guerra Mundial, sino cómo una persona que si pudiera haber sido genocida, hubiese sido genocida, ¿qué ocurriría o qué hubiese ocurrido si esta persona hubiese tenido éxito en sus planes? Y llevar ese extremo psicológico de un ser totalmente violento es lo que me ha permitido crear una serie de historias paralelas en las que se confronten desde los sentimientos más profundos, comparándolos unos con otros. Cómo ve una persona que es mala, o que la concepción occidental de maldad, bondad, nos lleva a clasificarla como mala, y cómo esos conceptos que puede tener él, incluso del amor o de la libertad, son iguales o diferentes al concepto de amor o libertad que tiene una persona bondadosa. Entonces, son cuestiones que van trascendiendo y que aparecen en los comportamientos de los distintos personajes de la novela. Es una novela con mucha ideología, pero no es una novela ideológica que quiera adoctrinar a nadie. Se plantea una especie de cosmos con las ideologías y puntos de vista de la época, y es una novela que creo que va a gustar porque tampoco, como he comentado antes, la documentación y la historia se deslizan sutilmente a través de las líneas. Yo creo que, esta novela además tiene una breve introducción que hace el autor, que